Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En Somalia, en algunos periodos, se ha reportado la existencia de redes informales relacionadas con la piratería marítima, donde distintas personas podían aportar recursos a ciertos grupos y si las operaciones resultaban exitosas, recibían una parte de las ganancias. Estos casos han sido mencionados como ejemplos de economías informales en contextos complejos, aunque también han generado preocupación a nivel internacional por sus implicaciones. Así es como luce el esqueleto de una tortuga. A diferencia de otros animales, su caparazón forma parte de su estructura ósea, fusionado con la columna vertebral y las costillas, lo que le brinda una protección excepcional y limita su capacidad de salir de él, ya que no es una casa externa, sino parte de su propio cuerpo. Un autor alemán llamado Timur Vermes escribió una novela satírica en la que Hitler despierta en el Berlín moderno sin recuerdos desde 1945 y se convierte en comediante. El libro se titula Ha vuelto y fue un gran éxito en Alemania, vendiendo cientos de miles de copias. Posteriormente fue adaptado a una película que también tuvo buena recepción. Existen gallinas completamente negras en Indonesia conocidas como Ayam Semani. Tienen plumas negras, patas negras, pico y lengua negros, cresta negra, carne negra, huesos negros e incluso órganos oscuros. Este rasgo se debe a una condición genética llamada fibromelanosis, que provoca una pigmentación extrema en todo el cuerpo. Por su rareza, son muy valoradas y pueden alcanzar precios elevados. Las plantas luminosas son las primeras plantas bioluminiscentes disponibles comercialmente y emiten suficiente luz natural como para ser utilizadas como fuente de iluminación funcional. Estas plantas han sido modificadas para producir luz mediante procesos similares a los de algunos organismos marinos, aunque su brillo aún es tenue. Más que reemplazar la iluminación tradicional, representan un avance experimental en biotecnología sostenible. En la década de 1960, en Estados Unidos se llevó a cabo un experimento en el que dos personas sin formación especializada en el área nuclear intentaron desarrollar un diseño teórico utilizando únicamente información disponible al público. El resultado generó preocupación en su momento, ya que evidenció lo accesible que podía ser cierto conocimiento, lo que impulsó debates sobre seguridad y control de la información. Un poco aterrador. En 2007, una gemela nació 34 minutos después que su hermano, pero debido a un ajuste por horario de verano, en realidad nació 26 minutos antes que él. Este caso se volvió curioso porque, oficialmente, la hermana mayor figura como nacida después en tiempo real, pero antes en el registro horario. Existe un artista llamado Brian Lai que tiene la habilidad única de dibujar en negativo. Su técnica consiste en invertir luces y sombras desde el inicio, creando imágenes que parecen extrañas hasta que se observan con atención o se invierten los colores. Este estilo requiere gran control visual y planificación, ya que cualquier error puede romper la ilusión final. Este es un gato del desierto. Los gatos adultos parecen pequeños gatitos, y los bebés parecen, gatitos aún más pequeños. Están adaptados a climas extremos, con orejas grandes que ayudan a disipar el calor y una capacidad notable para sobrevivir con muy poca agua. Según la NASA, la energía nuclear evitó un promedio de 1.8 millones de muertes entre 1971 y 2009, como resultado de una menor contaminación del aire debido a la reducción del uso de carbón. Estos cálculos se basan en modelos que comparan escenarios con y sin energía nuclear, considerando enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a emisiones contaminantes en centrales eléctricas tradicionales. En 1912, Theodore Roosevelt recibió un disparo antes de dar un discurso. Al notar que no había dañado sus pulmones porque no estaba escupiendo sangre, procedió a dar un discurso de 90 minutos. La bala fue ralentizada por un estuche de gafas y el manuscrito doblado en su bolsillo, lo que probablemente evitó una herida fatal y permitió que continuara hablando ante el público. En 2013, en Belo Horizonte, Brasil, trabajadores de construcción cementaron permanentemente un camión en la acera, después de que el dueño se negara a moverlo. El vehículo bloqueaba el avance de una obra, y tras múltiples intentos fallidos por retirarlo, decidieron continuar el trabajo alrededor de él, dejándolo atrapado como una curiosa consecuencia de la situación. Cada año, Tailandia celebra un festival llamado Loy Krathong, en el que se liberan miles de linternas voladoras al cielo como tradición. Este evento simboliza dejar atrás lo negativo y comenzar de nuevo, mientras las personas también colocan pequeñas ofrendas flotantes en el agua, creando uno de los espectáculos visuales más impresionantes del país. Cuando murió en 1955, Einstein rechazó una cirugía diciendo: «Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. Ya hice mi parte, es momento de irme. Lo haré con elegancia».
Falleció en Princeton tras la ruptura de un aneurisma aórtico, y su decisión reflejó su postura personal sobre la vida, la muerte y la autonomía individual frente a intervenciones médicas. En Corea del Norte se utiliza el calendario Juche, que comienza a contar los años desde el nacimiento de Kim Il-sung en 1912. Por ello, el año se expresa de forma distinta al calendario gregoriano. Por lo tanto, el año actual equivale a Juche 114. Existe un perro llamado Faith, que nació sin patas delanteras, pero aprendió a caminar sobre sus patas traseras. El perro y su dueña viajan a hospitales militares para demostrar que incluso un animal con una discapacidad severa puede vivir una vida plena. Su historia se volvió conocida en medios y programas de televisión, inspirando a muchas personas en procesos de rehabilitación física y emocional. Esta es una ardilla voladora enana japonesa, posiblemente una de las criaturas más adorables del mundo. A pesar de su nombre, no vuela como tal, sino que planea entre árboles gracias a una membrana que conecta sus extremidades. Es nocturna y muy difícil de ver en estado salvaje, lo que la hace aún más especial para quienes logran observarla. Eminem recibió una oferta para protagonizar la película de ciencia ficción Elysium, de 2013, y estaba interesado, pero la rechazó porque el director no aceptó su única condición, que la película se filmara en su ciudad natal, Detroit. El papel terminó en manos de Matt Damon, y la producción se realizó principalmente en México, manteniendo el enfoque visual futurista que el director había planeado desde el inicio. En 2013, un hombre llamado Harrison Okin sobrevivió durante 3 días en el fondo del océano dentro de un barco hundido al encontrar una bolsa de aire. Fue rescatado por buzos que inicialmente buscaban recuperar cuerpos, y su caso sorprendió a expertos por la resistencia humana en condiciones extremas de frío, presión y oscuridad. Existe un chimpancé de 34 años llamado Kansi, que no solo sabe encender fuego y cocinar alimentos, sino que también sabe prepararse omelets. Fue criado en un entorno de investigación donde aprendió a comunicarse mediante símbolos y a imitar comportamientos humanos complejos, lo que lo convirtió en uno de los ejemplos más sorprendentes de inteligencia en primates. Walt Disney tiene el récord de más premios Oscar ganados por una sola persona, con un total de 22. Además, recibió varios premios honoríficos, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes en la historia del cine y la animación. Sus producciones marcaron estándares técnicos y narrativos, y su estudio impulsó innovaciones como el uso del color y el sonido sincronizado en la animación. Las manijas de puertas de latón se desinfectan automáticamente en 8 horas. Esto se conoce como el efecto oligodinámico. Este fenómeno permite que metales como el cobre y sus aleaciones eliminen bacterias y algunos virus al liberar iones que dañan sus estructuras, por lo que se han usado históricamente en hospitales y espacios públicos para reducir la propagación de enfermedades. Existe una estudiante de la Universidad Estatal de Pensilvania llamada Mary Krupa que tiene la habilidad de atraer ardillas y colocarles sombreros y orejeras. Sus fotos se hicieron populares en redes sociales por lo inusual y tierno de la escena, aunque también generaron debate sobre el trato a los animales y la intervención humana en su comportamiento natural. Debido al envejecimiento de la población, las ventas de pañales para adultos están a punto de superar las de pañales para bebés en Japón. Este fenómeno está ligado a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y a una alta esperanza de vida, lo que ha transformado el mercado. Algunas empresas incluso han reducido la producción de productos infantiles para enfocarse más en el cuidado de adultos mayores. Un hombre llamado Ramón Artagabeitia sobrevivió al hundimiento de un barco en 1871, pero 41 años después, al volver a viajar por mar, murió en el hundimiento del Titanic. Tras su primera experiencia desarrolló un fuerte temor al océano, y solo aceptó viajar nuevamente por insistencia familiar, dejando un relato trágico marcado por el destino. El presidente estadounidense Lyndon B. Johnson tenía un automóvil anfibio, el Amphicar, y solía asustar a sus invitados conduciendo hacia un lago mientras gritaba que los frenos habían fallado. En realidad, el vehículo estaba diseñado para desplazarse tanto en tierra como en agua, por lo que no había peligro real. Esta broma se convirtió en una de sus anécdotas más recordadas y reflejaba su peculiar sentido del humor. Jack Johnson, el primer campeón mundial de peso pesado afroamericano, fue detenido por exceso de velocidad y multado con $50, pero le dio al oficial $100, diciéndole que se quedara con el cambio porque regresaría a la misma velocidad. Durante el invierno, si llenas globos con agua y les agregas colorante, luego los dejas congelar y retiras el globo, puedes crear grandes esferas de hielo. Este tipo de decoración se ha vuelto popular en lugares con temperaturas muy bajas, ya que permite crear efectos visuales llamativos en jardines o espacios abiertos.
Durante los últimos años de vida de Stalin, el ambiente a su alrededor era de gran temor y cautela entre quienes lo rodeaban. Cuando sufrió un problema de salud grave, la reacción de sus guardias y asistentes fue lenta, en parte por el miedo a actuar sin autorización. Este retraso en recibir atención médica oportuna pudo haber influido en el desenlace. Este es un Pomsky, un cruce entre un Pomerania y un Husky, y se mantiene aproximadamente del mismo tamaño durante toda su vida. Aunque su apariencia suele recordar a un pequeño Husky, su tamaño puede variar dependiendo de la genética, y su carácter mezcla energía, inteligencia y un toque juguetón que requiere atención y ejercicio constante. La cosa más cara jamás construida es la Estación Espacial Internacional, con un costo de $160.000 millones. Este enorme proyecto internacional, en constante mantenimiento y expansión, reúne a varias agencias espaciales y sigue acumulando inversión a lo largo del tiempo. En la mitología japonesa existe una criatura llamada Ashiarai Yashiki. Es un pie gigante y sucio que aparece frente a ti y exige ser lavado. Si no lo haces, causa destrozos en tu casa. Estas historias forman parte del folclore tradicional y solían contarse como advertencias o relatos extraños para explicar lo desconocido. Yang Yuanqing, director ejecutivo de Lenovo, recibió un bono de $3 millones como recompensa por las ganancias récord en 2012, el cual redistribuyó entre aproximadamente 10.000 empleados de la empresa. Hizo exactamente lo mismo nuevamente en 2013. Este gesto fue ampliamente reconocido como una muestra de liderazgo poco común en grandes corporaciones. Si la ciudad de Nueva York fuera un país y la policía de Nueva York fuera su ejército, sería el 20º ejército mejor financiado del mundo, justo detrás de Grecia y por delante de Corea del Norte. Su presupuesto anual supera varios miles de millones de dólares, incluyendo equipamiento, tecnología avanzada y una de las mayores fuerzas policiales uniformadas, con decenas de miles de agentes en activo. El aire en las bolsas de papas fritas no es aire, sino nitrógeno, que sirve para mantenerlas crujientes y protegerlas durante el transporte. Este gas es inerte, por lo que evita la oxidación y retrasa el enranciamiento, ayudando a conservar mejor el sabor y la textura del producto hasta que llega al consumidor. En una coincidencia extraña, el personaje de Paul Walker en Rápidos y Furiosos se llamaba Brian. Él murió el 30 de noviembre de 2013, la misma semana en la que Brian de Family Guy murió, y ambas muertes estuvieron relacionadas con autos. El episodio del perro se emitió pocos días después y generó gran reacción del público, aunque su muerte fue parte de la trama y no permanente. Existe una condición llamada ansiedad matemática, que hace que las personas tengan un bajo rendimiento en matemáticas, no porque no sean capaces, sino porque su cerebro entra en un estado que les impide realizar cálculos. Estudios de neuroimagen muestran que se activan áreas relacionadas con el miedo y el estrés, lo que interfiere con la memoria de trabajo y la capacidad de resolver problemas en el momento. Muchos refugios de animales no permiten la adopción de gatos negros alrededor de Halloween, porque la mayoría de las personas los adquiere por impulso. Esta medida busca evitar abandonos posteriores, ya que algunas adopciones no son responsables ni permanentes. Además, también existe preocupación por posibles malos tratos relacionados con supersticiones, por lo que se prioriza la seguridad de los animales en esas fechas. En un estudio para mejorar el diseño de hospitales infantiles, investigadores de la Universidad de Sheffield encuestaron a 250 niños sobre los payasos, y todos reportaron desagrado o miedo hacia ellos. Este hallazgo influyó en la reducción del uso de payasos en entornos médicos pediátricos en algunos lugares. Walmart fue fundado originalmente con la intención de vender productos fabricados en Estados Unidos a precios extranjeros. Eso no duró mucho, ¿verdad? Con el tiempo, la empresa expandió su modelo de negocio a nivel global, priorizando la reducción de costos, lo que llevó a una mayor dependencia de proveedores internacionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética entrenó a miles de perros para colaborar en operaciones militares, incluyendo misiones contra tanques. Estos animales llevaban dispositivos explosivos y eran dirigidos hacia vehículos enemigos. Sin embargo, el método resultó poco efectivo y difícil de controlar, ya que algunos perros se desorientaban en el campo de batalla, lo que generó riesgos también para sus propias tropas. El Hotel Shangri-La en China estableció un récord con la piscina de pelotas más grande jamás creada, que mide 25 por 12.6 metros y contiene 1 millón de pelotas. Sí, no pierdas tus llaves ahí. Este tipo de instalaciones suele diseñarse para generar impacto visual y atraer visitantes, combinando entretenimiento con estrategias de marketing que rápidamente se vuelven virales en redes sociales.
Si no te identificas como extrovertido ni introvertido, podrías ser un ambivertido, una persona moderadamente cómoda con los grupos y las interacciones sociales, pero que también disfruta del tiempo a solas. Este término se usa para describir a la mayoría de las personas, ya que el comportamiento social suele variar según el contexto y la situación. En 2013, un hombre de 59 años llamado Allen Markovitz, molesto con su exesposa por haberle sido infiel, compró una casa junto a la de ella e instaló una gigantesca estatua de un dedo medio, valorada en $7,000, apuntando hacia su casa. El caso llamó la atención de los medios por lo inusual de la situación y abrió debates sobre los límites entre la libertad de expresión y la convivencia vecinal. Cuando crearon Breakout para Atari, Steve Jobs y Steve Wozniak acordaron dividir el pago en partes iguales. Atari le dio a Jobs $5,000, pero él le dijo a Wozniak que había recibido 700, dándole solo 350. Francia es el único país de Europa completamente autosuficiente en la producción básica de alimentos. Esto se debe en gran parte a la diversidad de su clima y a la amplitud de sus tierras agrícolas, que permiten cultivar una gran variedad de productos. Además, cuenta con una fuerte política agrícola que ha impulsado su capacidad de producción y exportación durante décadas. El teorema del mono infinito establece que un mono presionando teclas al azar en una máquina de escribir durante un tiempo infinito eventualmente escribirá cualquier texto, como las obras completas de William Shakespeare. Este concepto se utiliza en matemáticas y teoría de la probabilidad para ilustrar cómo eventos extremadamente improbables pueden ocurrir si se dispone de suficiente tiempo y combinaciones posibles. En 2013, una ciudad egipcia perdida llamada Heracleion fue descubierta bajo el agua, después de haber permanecido desaparecida durante más de 1000 años en el mar Mediterráneo. Fue un importante centro comercial y religioso en la antigüedad, y su hallazgo permitió recuperar estatuas, templos y restos de embarcaciones que habían quedado ocultos bajo sedimentos durante siglos. En los Juegos Olímpicos de 1912, un corredor de maratón japonés llamado Shitsuo Kanakuri abandonó la carrera y regresó a casa sin avisar a los organizadores, por lo que fue considerado desaparecido en Suecia durante 50 años. En 1966 fue invitado a completar la maratón, con un tiempo total de 54 años, 8 meses, 6 días y 5 horas. Durante el desarrollo de la computadora Macintosh, Steve Jobs quería incluir un pequeño personaje misterioso que apareciera aproximadamente cada 1000 usos de un elemento del sistema, guiñara un ojo y desapareciera tan rápido que no supiera si realmente lo viste. La idea formaba parte de su interés por añadir detalles ocultos y experiencias memorables, aunque finalmente no se implementó para mantener la simplicidad y coherencia del sistema. Este es un enorme nido de aves construido en un poste telefónico en el desierto del Kalahari, en el sur de África. Está hecho de ramas, hierba y algodón, y es hogar de varias especies de aves. Estas estructuras pueden durar décadas y albergar a cientos de individuos, formando una especie de comunidad, con compartimentos internos que ayudan a regular la temperatura en un entorno tan extremo. Durante años, un hombre indio llamado Rajesh Kumar Sharma ha enseñado a niños de barrios marginales que viven bajo un puente del metro local, 5 días a la semana durante 2 horas al día. Deja su trabajo en una tienda para enseñar a más de 140 niños que de otro modo no podrían costear una educación. Intel ha contado con expertos en estudios de futuro, como Brian David Johnson, cuyo trabajo consistía en anticipar cómo podrían evolucionar la tecnología y la vida cotidiana en los próximos 10 o 15 años. A través de análisis de tendencias y escenarios, ayudaba a la empresa a prepararse para los cambios del futuro. El refugio Solvay es una de las cabañas de montaña más peligrosamente ubicadas del mundo, situada a 3.962 metros de altura en Suiza. Está en la ruta hacia el Matterhorn y solo se utiliza en situaciones de emergencia, ya que no ofrece comodidades básicas y acceder a él implica atravesar terrenos extremadamente técnicos y expuestos. El Hotel Burj Al Arab en Dubái ofrece a sus huéspedes iPads de oro de 24 quilates durante su estancia. Estos dispositivos suelen estar personalizados con el logotipo del hotel y forman parte de su estrategia para ofrecer una experiencia de lujo extremo, donde cada detalle busca impresionar y reforzar su reputación como uno de los hoteles más exclusivos del mundo. Hamburger University es una institución real en Elk Grove, Illinois, donde los estudiantes pueden obtener un título en hamburguesología. Fue fundada por Ray Kroc en 1961. En realidad, se trata de un centro de formación corporativa de McDonald's, donde se capacita a empleados y franquiciados en operaciones, liderazgo y gestión para mantener la consistencia de la marca en todo el mundo.
En Corea del Norte, los ciudadanos deben elegir entre 28 peinados aprobados por el gobierno. Estas listas han sido promovidas como guías de estilos adecuados, aunque en la práctica reflejan normas sociales y culturales estrictas sobre la apariencia, especialmente en entornos públicos y laborales. La isla de Navidad es una pequeña isla australiana en el Océano Índico, que cada año presencia la migración de 50 millones de cangrejos adultos desde el bosque para reproducirse, conocida como la migración anual del cangrejo rojo. Este fenómeno transforma el paisaje durante varios días, y las autoridades incluso cierran carreteras y construyen puentes especiales para permitir su paso sin interrupciones. Un estudio publicado por la revista Marine Policy concluyó que los tiburones matan a 12 personas al año, pero los humanos matan a 11.417 tiburones por hora. Esta enorme diferencia refleja el impacto de la pesca y la caza en sus poblaciones, lo que ha llevado a muchas especies a estar en peligro y ha impulsado campañas de conservación en todo el mundo. Ruth Wakefield, quien inventó la galleta con chispas de chocolate alrededor de 1938, vendió la idea a Nestlé Toll House a cambio de un suministro de chocolate de por vida. Este acuerdo también permitió que la receta se popularizara rápidamente, ya que comenzó a imprimirse en los empaques de chocolate. Su creación surgió casi por accidente al añadir trozos de chocolate a la masa, esperando que se derritieran por completo. Este es Big Jake, el caballo más grande del mundo, originario de Smoky Hollow Farm en Michigan. Mide 2.1 metros de altura. Su tamaño impresionante lo convirtió en una celebridad, y a pesar de su altura era conocido por su carácter tranquilo, participando en eventos públicos y actividades con visitantes. El rover Curiosity se cantó a sí mismo «Feliz cumpleaños» en Marte para conmemorar el primer aniversario de su aterrizaje en el planeta en 2013. En realidad, el equipo en la Tierra programó una melodía utilizando sus instrumentos, convirtiéndolo en un momento simbólico dentro de la exploración espacial. La ametralladora Gatling fue inventada por el Dr. Richard Gatling, quien observó que la mayoría de los soldados que morían en la guerra civil lo hacían por enfermedades y no por disparos. Su intención era que, al reemplazar a muchos soldados con una máquina, se redujera la necesidad de grandes ejércitos y, por lo tanto, la exposición a enfermedades. En 2013, una empresa llamada Limit Zero creó una tirolesa internacional de 720 metros entre España y Portugal. Esta atracción permite cruzar la frontera en cuestión de segundos, convirtiéndose en una experiencia turística única que combina aventura con un toque geográfico curioso. En 2007, Joshua Bell, un violinista y director galardonado, realizó un experimento haciéndose pasar por músico callejero. Casi 1,100 personas pasaron frente a él sin detenerse. Solo ganó $31.17 ese día. Sin embargo, 2 días antes había tocado en un teatro con entradas de $100 cada una. El violín que utilizó en la calle valía $3.5 millones. Luis Garavito, considerado uno de los criminales más notorios de su país, fue responsable de numerosos delitos que generaron gran impacto social. Su caso llamó la atención porque, debido a las leyes vigentes en ese momento, su condena fue reducida a poco más de 2 décadas, lo que abrió un amplio debate sobre la justicia y las penas aplicadas. China presentó el concepto de una ciudad sostenible conocida como Great City, diseñada para albergar a unas 80,000 personas y reducir drásticamente el impacto ambiental. El proyecto planteaba eliminar la dependencia de los automóviles y optimizar el uso de recursos, con estimaciones que incluían un consumo mucho menor de energía y agua, además de una notable reducción de residuos y emisiones, aunque hasta ahora no se ha materializado completamente como se anunció originalmente. Thomas Edison enseñó a su segunda esposa, Minna Miller, código Morse, para poder comunicarse en secreto tocándose las manos cuando sus familias estaban cerca. Este método les permitía intercambiar mensajes discretos en público, mostrando no solo su ingenio, sino también la cercanía que tenían como pareja en una época mucho más formal. Taiwán fue uno de los primeros destinos en implementar un programa nacional de Wi-Fi gratuito para turistas, con miles de puntos de acceso distribuidos por toda la isla. Este sistema, pensado para facilitar la conectividad de los visitantes, permitió registrarse fácilmente y acceder a Internet en aeropuertos, transporte público y zonas turísticas, convirtiéndose en un modelo que luego adoptaron otros países. En 1949, la compañía Prince Motor en Japón desarrolló un automóvil eléctrico que podía recorrer 200 kilómetros con una sola carga. Este tipo de avances surgió en parte por la escasez de combustible tras la guerra, lo que impulsó alternativas eléctricas. Aunque no se popularizó en ese momento, demuestra que la movilidad eléctrica tiene raíces mucho más antiguas de lo que parece. Existe un pueblo en Noruega llamado Hel,
que se congela casi todos los inviernos. Su nombre genera curiosidad entre los turistas, ya que significa infierno en inglés, creando un contraste curioso con su clima frío. Durante el invierno, incluso hay letreros cubiertos de nieve que se vuelven populares en fotografías. En 2000, el Ku Klux Klan adoptó un tramo de carretera cerca de St. Louis, por lo que el gobierno de Missouri respondió renombrándolo como la carretera Rosa Parks. La decisión fue vista como una forma simbólica de contrarrestar el mensaje del grupo, con un homenaje a una figura clave en la lucha por los derechos civiles. Hace entre 350 y 420 millones de años, antes de que los árboles fueran comunes, la Tierra estaba cubierta de gigantescos hongos con forma de tallo. Estos organismos, conocidos como prototaxites, podían alcanzar varios metros de altura y dominaron paisajes prehistóricos, siendo aún objeto de debate científico sobre su verdadera clasificación y función en los primeros ecosistemas terrestres. El tobogán acuático Verrückt, inaugurado en julio de 2014 en Kansas City, Kansas, fue considerado en su momento el más alto del mundo, con una impresionante altura de 51 metros y velocidades que superaban los 100 kilómetros por hora. Su diseño extremo lo hizo famoso, pero también polémico, y tras un grave accidente años después, la atracción fue cerrada definitivamente y desmantelada. En un estudio realizado por el Bay State Medical Center en Springfield, aproximadamente el 68% de las personas experimentan el síndrome de vibración fantasma, una sensación en la que creen que su teléfono está vibrando cuando no es así. Nintendo ha acumulado tanto dinero que podría operar con un déficit de $250 millones al año y aún así sobrevivir hasta 2052. Esta cifra refleja sus grandes reservas financieras, construidas gracias a décadas de éxito en videojuegos, lo que le permite resistir periodos difíciles sin comprometer su estabilidad. En 2022, la Copa Mundial de la FIFA se celebró en Qatar, con partidos en la ciudad de Lusail, un desarrollo urbano planificado que prácticamente no existía años antes del torneo. Construida desde cero para el evento, Lusail se convirtió en sede del estadio principal y en un símbolo de la rápida transformación del país de cara a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. David B. Bleek fue un soldado estadounidense que participó en la Guerra de Corea y recibió la Medalla de Honor por su valentía en combate. Durante una situación muy intensa, protegió a sus compañeros y continuó ayudando a un soldado herido, demostrando un alto nivel de coraje y compromiso. Su actuación fue reconocida como un ejemplo extraordinario de servicio. En 1962, la CIA informó al Servicio de Inteligencia de Sudáfrica sobre la ubicación de Nelson Mandela, lo que llevó a su arresto y a que pasara 27 años en prisión. Este hecho se enmarca en el contexto de la Guerra Fría, cuando algunos gobiernos veían a sus movimientos como una amenaza política, aunque con el tiempo Mandela sería reconocido mundialmente como símbolo de lucha por la libertad. Michael Crichton, autor de Jurassic Park, creía que su profesor de literatura en Harvard le ponía calificaciones injustas, así que para demostrarlo entregó un ensayo de George Orwell y recibió una calificación de B-. Con esto intentó evidenciar la subjetividad en la evaluación académica, algo que más tarde influiría en su visión crítica reflejada en varias de sus obras. La biografía oficial del fallecido líder norcoreano Kim Jong-il afirma que logró una ronda de golf con 38 golpes, que podía controlar el clima, que no necesitaba ir al baño y que inventó la hamburguesa. Estas afirmaciones forman parte de la propaganda estatal difundida por el régimen, diseñada para construir una imagen casi sobrenatural de sus líderes ante la población. El inventor Nikola Tesla y el escritor Mark Twain eran grandes amigos y admiradores del trabajo del otro. Twain incluso visitaba el laboratorio de Tesla y participaba en algunos de sus experimentos, fascinado por la electricidad. Su amistad reflejaba la conexión entre ciencia y creatividad, en una época de grandes avances. El millonario hecho a sí mismo Harris Rosen adoptó un vecindario en Florida llamado Tangelo Park. Redujo la criminalidad a la mitad y aumentó las tasas de graduación de secundaria del 25 al 100%, al ofrecer guardería gratuita y becas a todos los graduados. El programa también incluyó apoyo familiar y educación temprana, convirtiéndose en un modelo citado en políticas públicas por sus resultados sostenidos durante décadas. El partido de fútbol con mayor puntuación registrado por el libro Guinness de los Récords fue de 149-0, entre dos equipos en Madagascar en 2002. Ocurrió porque uno de los equipos comenzó a anotar en propia puerta como protesta por una mala decisión arbitral. Como consecuencia, varios jugadores y el entrenador recibieron sanciones y el hecho quedó como uno de los episodios más inusuales en la historia del deporte. Existe un hombre llamado James Richards
que afirma haber viajado a un universo paralelo donde los Beatles nunca se separaron y dice tener una mezcla de canciones de ese universo llamada Everyday Chemistry. El álbum circula en internet como una curiosidad, compuesto por pistas que recuerdan al estilo de la banda, lo que ha alimentado debates sobre su origen real y la creatividad detrás del proyecto. El billete con la denominación numérica más grande jamás creado fue el de 1 millardo de pengo húngaro en 1946. Su valor era de un sextillón, es decir, un 1 con 21 ceros detrás. Aún así, solo valía 20 centavos de dólar estadounidense. La hiperinflación es brutal. En ese periodo, los precios podían duplicarse en cuestión de horas, obligando a imprimir billetes cada vez mayores hasta que la moneda fue reemplazada por el florín para estabilizar la economía. Este es un pavo real albino. Son extremadamente raros. Su coloración blanca se debe a una ausencia de pigmento, lo que también puede afectar la vista y la sensibilidad a la luz. A pesar de su apariencia distinta, conservan el mismo comportamiento y despliegue de plumas que los pavos reales comunes. Cuando te emborrachas hasta perder el conocimiento, en realidad no olvidas nada, porque tu cerebro no estaba registrando la información desde el principio. Esto ocurre porque el alcohol afecta la formación de recuerdos en el hipocampo, impidiendo que las experiencias pasen a la memoria a largo plazo, lo que explica los llamados apagones de memoria. La estación de metro Vostochnaya, en Moscú, acepta 30 sentadillas como pago por un boleto de metro, como incentivo para hacer más ejercicio. Esta iniciativa formó parte de una campaña temporal para promover hábitos saludables entre los ciudadanos, utilizando tecnología que registraba los movimientos y recompensaba el esfuerzo físico de manera creativa. Estos son los hermosos campos de tulipanes de los Países Bajos. Cada primavera, extensas áreas se llenan de colores vibrantes que atraen a turistas de todo el mundo. Además de su belleza, los tulipanes tienen una gran importancia económica y cultural en el país desde hace siglos. Existe un edificio en Londres llamado Walkie Talkie, que tiene una forma tal que refleja la luz del sol como una lupa gigante, llegando a derretir autos en la calle. Este efecto se debe a su fachada curva de vidrio, que concentra los rayos solares en ciertos puntos, lo que obligó a implementar soluciones para reducir el problema. La copa pitagórica, también conocida como la copa de la codicia, es una copa diseñada para derramar su contenido si se sirve demasiado vino, fomentando así la moderación. Su funcionamiento se basa en un ingenioso sistema de sifón oculto en su interior, que vacía toda la bebida si se supera un cierto nivel, convirtiéndola en una lección práctica contra la avaricia. En 1927, varios millones de personas enviaron peticiones al Congreso de Estados Unidos para adoptar el sistema métrico, pero la industria manufacturera se opuso debido al costo de la conversión. El cambio implicaba modificar maquinaria, estándares y procesos completos, lo que representaba una inversión considerable y ayudó a frenar su implementación en ese momento. Existe un hongo en la naturaleza llamado Laetiporus, que sabe a pollo, incluso a pollo frito. Es conocido popularmente como pollo del bosque y suele crecer en troncos de árboles. Su textura fibrosa y su sabor lo han convertido en una alternativa interesante en la cocina, especialmente para quienes buscan opciones sin carne. Cuando Will Ferrell conoció al baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, lo miró de arriba abajo y le dijo, «Eres muy guapo», y luego se fue. Ambos comparten un parecido físico que ha dado lugar a bromas entre fans durante años, incluso llegando a participar juntos en programas de televisión para jugar con la confusión entre sus identidades. En 2008, un hombre japonés notó que la comida desaparecía de su casa, así que instaló una cámara web y descubrió que una mujer sin hogar de 58 años había estado viviendo en su closet durante un año. La mujer entraba cuando la casa estaba vacía y lograba pasar desapercibida, lo que convirtió el caso en una historia sorprendente y muy comentada. No existe una ley federal que exija una fecha de caducidad en los alimentos enlatados, excepto en la fórmula infantil. De hecho, los alimentos enlatados pueden seguir siendo aptos para consumo años después de su fecha de expiración. La razón principal por la que existen estas fechas es que las empresas esperan que tires el producto y compres más. En 1567, Hans Steininger, quien tenía una de las barbas más largas del mundo con 1.4 metros, murió al romperse el cuello tras pisarla accidentalmente. Era alcalde de Braunau am Inn y solía enrollar su barba para evitar accidentes, pero durante un incendio olvidó hacerlo, lo que provocó la caída fatal que quedó registrada en crónicas de la época. Los antiguos babilonios hacían matemáticas en base 60, no en base 10, lo que nos dio 60 segundos en un minuto, 360 grados en un círculo, entre otros.
Este sistema era muy útil para dividir cantidades, ya que el 60 tiene muchos divisores, facilitando cálculos en astronomía y comercio. Mike, el pollo sin cabeza, fue un pollo famoso de 1945 que fue decapitado por un granjero para su cena, pero continuó viviendo durante 18 meses más. Sobrevivió porque parte de su tronco encefálico permaneció intacto, permitiéndole seguir respirando y siendo alimentado manualmente. Al Capone obtuvo sus famosas cicatrices en un altercado ocurrido en su juventud, después de hacer un comentario inapropiado a una mujer. El incidente provocó una confrontación con un familiar de ella, quien reaccionó violentamente y le causó las heridas en el rostro que más tarde le darían su apodo. El Rey León fue considerada una película de categoría B durante su producción, ya que los mejores animadores de Disney estaban trabajando en Pocahontas, la cual consideraban una película de categoría A. Aún así, el equipo que quedó a cargo logró crear una de las películas más exitosas del estudio, superando expectativas y convirtiéndose en un clásico animado con gran impacto cultural y musical. En 1947, Sugar Ray Robinson, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, llegó a dudar en participar en una pelea tras tener un sueño inquietante sobre su oponente. Finalmente decidió subir al ring y, tras el combate, su rival sufrió graves consecuencias que marcaron profundamente al boxeador. El estadio AT&T en Texas, anteriormente conocido como Cowboys Stadium, consume más electricidad en un solo día que todo Liberia. Este dato suele citarse para ilustrar el enorme consumo energético de infraestructuras deportivas modernas, aunque también depende de eventos, iluminación y uso específico en cada jornada. En Cuba es obligatorio que los vehículos del gobierno recojan a cualquier persona que haga autostop. Esta medida busca facilitar el transporte en zonas donde es limitado, promoviendo el uso compartido de los vehículos estatales como una solución práctica para la movilidad diaria. En la época victoriana existían tazas especiales de té que protegían el bigote para evitar que se mojara. Estas tazas incluían una pequeña repisa interna que separaba el líquido del vello facial, algo muy útil en una época en la que los bigotes eran símbolo de elegancia. Fueron especialmente populares en Inglaterra durante el siglo XIX. El agua del grifo en Canadá está regulada con estándares más altos que el agua embotellada. Esto se debe a que los sistemas públicos están sujetos a controles más estrictos y pruebas constantes de calidad. En cambio, el agua embotellada suele clasificarse como producto alimenticio, con regulaciones diferentes, lo que ha generado debate sobre su verdadera superioridad. El Sol y la Luna parecen tener el mismo tamaño en el cielo debido a una coincidencia. La Luna es 400 veces más pequeña, pero también 400 veces más cercana. Este alineamiento permite fenómenos como los eclipses solares totales, donde la Luna cubre casi perfectamente al Sol desde la perspectiva de la Tierra. Esta es una imagen de Marilyn Manson sin maquillaje. Aunque es conocido por su estética provocadora y teatral, su apariencia natural es mucho más discreta, lo que sorprende a muchos fans. A lo largo de su carrera, su imagen ha sido una parte clave de su identidad artística y su impacto en la cultura popular. Una artista de Brooklyn llamada Saria Foreman se ha hecho famosa por usar únicamente sus dedos para crear pinturas de icebergs increíblemente realistas. Su trabajo suele inspirarse en paisajes polares y busca generar conciencia sobre el cambio climático a través de representaciones detalladas y emotivas. En 2013, un hombre llamado Regilio Vanderbilt fue secuestrado frente a su esposa por 2 hombres armados. Regresó 2 días después sin daños, pero se descubrió que él mismo había planeado el secuestro para salir de fiesta con sus amigos. Para ser conductor de taxi negro en Londres, se espera que una persona conozca 25.000 calles y 50.000 puntos de interés, para aprobar un examen llamado The Knowledge. Los aspirantes suelen necesitar 12 intentos en 34 meses de preparación para aprobarlo. Este proceso incluye recorridos prácticos por la ciudad y es considerado uno de los entrenamientos más exigentes en el mundo del transporte urbano. Dr. Dre ha ganado exponencialmente más dinero solo con su acuerdo con Beats que el que ganó haciendo música. Cuando la marca fue adquirida por Apple, el trato se convirtió en uno de los más lucrativos para un artista en la industria del entretenimiento. Este movimiento consolidó su imagen como empresario y no solo como productor musical. Los estudios han demostrado que fumar hookah no es más seguro que fumar cigarrillos, y de hecho puede hacer que el fumador absorba más sustancias tóxicas. Esto se debe a que las sesiones suelen durar más tiempo, lo que aumenta la exposición al humo, incluyendo monóxido de carbono y otras sustancias dañinas, a pesar de la creencia de que el agua lo filtra todo. En 1955, una estatua de Buda de yeso con más de 600 años fue dejada caer al intentar moverla,
revelando que el yeso en realidad cubría otra estatua de Buda hecha de oro macizo. Se cree que el recubrimiento fue colocado siglos atrás para protegerla de saqueos, ocultando su verdadero valor durante generaciones hasta su descubrimiento accidental. Un estudio realizado en 2014 sobre los estados más y menos felices de Estados Unidos, utilizando 26 métricas clave, determinó que el estado más feliz era Utah, mientras que el menos feliz era Virginia Occidental. Factores como ingresos, salud, relaciones sociales y bienestar emocional influyeron en los resultados de esta clasificación. En 1997, existió un canal de cable en Estados Unidos llamado Puppy Channel, que durante 3 años solo transmitía imágenes de cachorros jugando. La idea buscaba ofrecer contenido relajante y positivo, aunque no logró sostener suficiente audiencia para mantenerse a largo plazo. Google alquila cabras para reemplazar cortadoras de césped en su sede de Mountain View. Esta práctica ayuda a reducir el uso de maquinaria, el ruido y las emisiones, además de ser una alternativa más ecológica para mantener las áreas verdes. Las cabras incluso son guiadas por un pastor y perros, convirtiendo el proceso en algo tan eficiente como llamativo. En la antigua Atenas, la primera democracia del mundo, existía un proceso llamado ostracismo, en el cual una vez al año las personas votaban por el político que consideraban más perjudicial para la democracia, y esa persona era desterrada por 10 años. El voto se escribía en fragmentos de cerámica llamados ostraca, y la medida no implicaba perder bienes, sino prevenir el exceso de poder y proteger la estabilidad política. El diseño de la botella de ketchup invertida fue inventado por el estadounidense Paul Brown, lo que le generó $13 millones en 1997. Su innovación facilitó el uso del producto al aprovechar la gravedad, y fue adoptada masivamente por grandes marcas, cambiando la forma en que millones de personas consumen salsas en todo el mundo. Los trabajadores en los centros de distribución de Amazon pueden caminar hasta 17.7 kilómetros por turno, recogiendo un pedido cada 33 segundos. Este ritmo exigente refleja el nivel de eficiencia que busca la empresa en sus operaciones logísticas, apoyándose también en sistemas automatizados para coordinar los pedidos y optimizar tiempos. Starbuck es un toro canadiense famoso cuyo genoma es tan deseado que su esperma se ha vendido por más de $25 millones durante su vida, en la que ha engendrado más de 200,000 hijas. Fue clave en la mejora genética del ganado lechero, especialmente en la raza Holstein, influyendo en la producción de leche y la calidad del linaje en numerosos países. En 2012, una panadera de 37 años llamada Francisca Pitcher creó un pastel de serpiente amarilla increíblemente realista para el cumpleaños de su hija de 6 años. Estaba hecho de bizcocho, tomó 3 días en construirse y otras 12 horas en decorarse. El diseño incluyó detalles minuciosos como escamas pintadas a mano y una forma enrollada que sorprendió a quienes lo vieron. La Marina de Mongolia consiste en un solo remolcador tripulado por 7 personas, de las cuales solo una sabe nadar. Esto se debe a que el país no tiene salida al mar, y su actividad naval se limita a cuerpos de agua interiores, lo que convierte a su marina en una de las más curiosas y pequeñas del mundo. Este hermoso lugar es uno de los muchos campos de flores de canola en China. Durante la temporada de floración, estos paisajes se tiñen de un intenso color amarillo que atrae a miles de turistas y fotógrafos. Además de su belleza, la canola es un cultivo importante para la producción de aceite vegetal en el país. Una oveja merina de 17 años llamada Shrek, en Nueva Zelanda, escapó y se escondió en una cueva durante 7 años. Cuando fue encontrada en 2004, tenía 27.2 kilogramos de lana acumulada, suficiente para hacer 20 trajes, lo que la convirtió en una celebridad en el país. En 1998, una mujer llamada Glyn Teresa Keating desapareció mientras esperaba juicio por haber causado la muerte de otra persona en un accidente automovilístico bajo los efectos del alcohol. Fue arrestada 15 años después, tras presumir en un bar que había escapado del crimen. En Turkmenistán, el gobierno implementó en 1993 una política que ofrecía agua, gas y electricidad gratuitos a la población. Este sistema se mantuvo durante años como parte de un modelo estatal de subsidios energéticos, aunque con el tiempo fue modificado y finalmente eliminado, marcando un cambio hacia el cobro de estos servicios básicos. Existe un spa llamado Bali Heritage Reflexology and Spa en Yakarta, Indonesia, que utiliza pitones colocadas sobre el cuerpo del cliente como forma de tratamiento de masaje. La experiencia se basa en la presión y el movimiento de las serpientes, aunque también se realiza bajo supervisión. Este tipo de prácticas busca atraer a quienes buscan experiencias poco convencionales dentro del turismo. Cuando le preguntaron cuál era su coeficiente intelectual, Stephen Hawking respondió: "No tengo idea.
Las personas que presumen de su coeficiente intelectual son perdedores. Con esta respuesta dejó claro que valoraba más el pensamiento y la curiosidad que las cifras, reforzando su postura crítica hacia ese tipo de mediciones. Este es el conejo angora. Es uno de los tipos más antiguos de conejo doméstico, y posiblemente la cosa más esponjosa del mundo. Su origen se remonta a Turquía y fue muy apreciado en Europa por su pelaje largo y sedoso. A diferencia de otros conejos, necesita cuidados frecuentes, ya que su lana crece sin parar y puede enredarse con facilidad. El Servicio Postal Canadiense ha asignado el código postal H0H0H0 al Polo Norte, donde cualquiera puede enviar una carta a Santa Claus. Cada año, alrededor de 1 millón de cartas son enviadas a Santa, y todas son respondidas en el mismo idioma en que fueron escritas. El idioma americano fue el idioma oficial del estado de Illinois desde 1923 hasta 1969. En realidad, se trató más de un cambio simbólico en el nombre del idioma inglés, impulsado por sentimientos nacionalistas de la época, pero no implicó una lengua distinta ni modificaciones reales en su uso cotidiano. La arena del Sahara es transportada por el viento hasta el Amazonas, recargando sus minerales. El desierto literalmente fertiliza la selva tropical. Cada año se estima que decenas de millones de toneladas de polvo cruzan el Atlántico, aportando fósforo esencial que compensa la pérdida de nutrientes causada por las lluvias intensas en la región amazónica. El expresidente estadounidense Calvin Coolidge disfrutaba llamar a sus guardaespaldas con el timbre y luego esconderse debajo de su escritorio mientras ellos lo buscaban desesperadamente. Era conocido por su personalidad reservada, lo que hacía que este tipo de bromas contrastaran con su imagen pública, mostrando un lado más inusual y poco conocido de su carácter. Hay un pueblo en los Países Bajos cuyo nombre es difícil de pronunciar, que no tiene carreteras y solo puede accederse en bote, por lo que se le conoce como la Venecia de los Países Bajos. Se trata de Giethoorn, donde los canales reemplazan las calles y las casas están conectadas por pequeños puentes de madera, creando un entorno tranquilo en el que el transporte principal son embarcaciones silenciosas. Seattle, en Washington, es hogar del Beacon Food Forest, un parque urbano lleno de cientos de plantas comestibles como vegetales, árboles frutales y más. Es el bosque de alimentos gratuito más grande en terrenos públicos de Estados Unidos. El proyecto es mantenido por voluntarios y promueve el acceso libre a alimentos frescos, además de educación comunitaria sobre agricultura urbana sostenible. El alemán fue el segundo idioma más hablado en Estados Unidos antes de ser reprimido durante la Primera Guerra Mundial. En el siglo XIX existían periódicos, escuelas e incluso comunidades enteras donde se enseñaba y utilizaba de forma cotidiana, pero el sentimiento antialemán durante la guerra llevó a prohibiciones y a la rápida desaparición de su uso público en muchas regiones. Un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison en 2012 concluyó que las personas que parecen estar constantemente distraídas tienen mayor memoria de trabajo y cerebros más agudos. Esto se debe a que pueden procesar más estímulos al mismo tiempo, lo que en ciertos contextos favorece la creatividad y la capacidad de resolver problemas complejos. Esta impresionante escultura es el monumento a Nelson Mandela en Sudáfrica, en el lugar donde fue arrestado hace más de 50 años. Está compuesta por 50 barras de acero de entre 5 y 10 metros de altura y vista desde cierto ángulo, su imagen cobra forma. El famoso meme de más de 9000, popularizado por Dragon Ball Z, es en realidad un error de traducción. El nivel de poder original era de más de 8000. La versión en inglés cambió la cifra durante el doblaje, y esa línea exagerada terminó volviéndose mucho más icónica y reconocida que la original entre los fans. En 1770, el Parlamento británico aprobó una ley que condenaba el uso de lápiz labial, estableciendo que cualquier mujer que sedujera a un hombre para casarse mediante cosméticos sería juzgada por brujería. Aunque hoy suena extremo, refleja las creencias y normas sociales de la época respecto a la apariencia y el engaño. El creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, ayudó a liberar a 2 hombres falsamente acusados de prisión al resolver sus casos ya cerrados. Utilizó su razonamiento y análisis, similares a los de su famoso personaje, para demostrar inconsistencias y contribuir a su liberación. En 2011, arqueólogos descubrieron en Italia los restos de una pareja de la época romana enterrada tomados de la mano, una imagen que conmovió por su simbolismo. Aunque se estimó que llevaban siglos en esa posición, estudios posteriores revelaron que ambos eran hombres, lo que hizo aún más singular e intrigante el hallazgo. Un niño de 7 años fue suspendido de la escuela por morder una tarta Pop-Tart con forma de montaña, que los funcionarios confundieron con un arma.
El caso generó polémica y debate sobre las políticas de tolerancia cero en las escuelas, especialmente cuando se aplican de manera excesiva. Stephen Hawking intentó encontrar posibles viajeros en el tiempo organizando una fiesta y enviando las invitaciones después de que ésta ocurriera. La idea era que solo alguien capaz de viajar al pasado podría asistir, pero nadie apareció. El experimento, aunque curioso, también servía como una forma ingeniosa de reflexionar sobre las posibilidades reales de los viajes en el tiempo. Esta es una pintura del artista Joan Miró, llamada Painting, que se vendió en 2012 por 23.5 millones de euros. La obra forma parte de su estilo surrealista, caracterizado por formas simples y colores vivos que, a pesar de su aparente sencillez, alcanzan gran valor en el mercado del arte. Hasta su demolición en 2012, el 1% de la población de Groenlandia vivía en un solo edificio de apartamentos llamado Block P. Este enorme bloque en Nuuk albergaba a cientos de personas y fue construido en la década de 1960 como parte de un plan de urbanización danés, aunque con el tiempo se volvió símbolo de problemas sociales y condiciones de vida difíciles. Las hormigas soldado son utilizadas como suturas naturales. Sus mandíbulas son tan fuertes que algunas personas las usan para cerrar heridas, dejando que muerdan la piel y luego retirando su cuerpo. Esta práctica ha sido usada tradicionalmente en algunas regiones, especialmente en entornos sin acceso a medicina moderna, aprovechando la capacidad de sus mandíbulas para mantener unidas las heridas temporalmente. En 1999, un hombre iraquí llamado Sam Isho se mudó a Australia y utilizó el sistema de bienestar como ingreso. 10 años después, en 2009, tuvo éxito y escribió un cheque por $18,000 al gobierno australiano, representando cada dólar que le habían dado. A principios de los años 90, un joven Bill Nye escribía para un programa de comedia en Seattle llamado Almost Live. Un día necesitaban llenar 6 minutos, y el presentador sugirió que hablara sobre su pasión por la ciencia, llamándolo Bill Nye the Science Guy. El apodo se quedó. La isla de Poveglia, en Italia, es considerada uno de los lugares más embrujados del mundo, ya que fue escenario de guerras, un sitio para deshacerse de víctimas de la peste, y un hospital psiquiátrico. De hecho, está tan embrujada que el gobierno italiano ha prohibido el acceso público. Kim Peek, la inspiración para la película Rain Man, nació con daño cerebral significativo y leyó más de 12,000 libros, recordando cada uno de ellos. Era capaz de leer 2 páginas a la vez, una con cada ojo, y recordar todo su contenido. Existe un museo en Europa llamado Museo de las Relaciones Rotas, que exhibe exclusivamente objetos que fueron significativos para exparejas con el corazón roto. Cada pieza va acompañada de una breve historia anónima que explica su valor emocional, convirtiendo el lugar en una mezcla de arte y memoria personal que conecta con visitantes de todo el mundo. En el inglés antiguo y medieval, la palabra dor o dore se utilizaba para referirse a ciertos insectos, especialmente escarabajos o abejorros. De ahí proviene Dumbledore, una antigua palabra inglesa que significa abejorro, popularizada siglos después como nombre del personaje en la saga de Harry Potter. Leonardo DiCaprio fue nombrado así porque su madre embarazada estaba viendo una pintura de Leonardo da Vinci en Italia, cuando él dio su primera patada. El momento le pareció tan significativo que decidió elegir ese nombre, que con el tiempo se volvería reconocido mundialmente en el cine. En 2011, Maureen Winders y su esposo demandaron al Bank of America por ejecutar erróneamente la hipoteca de su casa y ganaron. El caso se volvió especialmente llamativo cuando, tras la falta de pago por parte del banco, la pareja logró embargar bienes de una sucursal, generando atención mediática y evidenciando fallas dentro del sistema bancario. En 2009, Wikipedia prohibió permanentemente a la Iglesia de la Cienciología editar cualquier artículo. La medida se tomó después de detectar ediciones repetidas con fines promocionales y conflictos de interés en múltiples páginas. Fue una de las pocas prohibiciones a nivel institucional dentro del sitio y reforzó las políticas sobre neutralidad y verificación de fuentes. El cerebro humano consume el 20% de la energía del cuerpo, pero solo representa el 2% de su peso. Esta alta demanda energética se debe a la actividad constante de las neuronas, que requieren energía para procesar información, mantener funciones vitales y coordinar todo el organismo. El viaje en tren más largo sin interrupciones del mundo es de 17,000 kilómetros, desde Portugal hasta Vietnam. Esta extensa ruta conecta múltiples países y culturas, atravesando continentes y ofreciendo una de las experiencias ferroviarias más largas y diversas que existen. El Singing Tree es una escultura sonora impulsada por el viento ubicada en Burnley, Inglaterra, y fue diseñada por los arquitectos Mike Tonkin y Anna Liu. Cada vez que te sientas debajo, escucharás una melodía diferente dependiendo del viento de ese día.
El Sahara solo está en un periodo seco y se espera que vuelva a ser verde en 15.000 años. Este cambio forma parte de ciclos climáticos naturales relacionados con variaciones en la órbita de la Tierra, que afectan las lluvias en la región. En el pasado, el desierto ya fue una sabana con ríos, lagos y abundante vida. Un antiguo poeta persa relató la historia de un rey que pidió a sabios que le hicieran un anillo que lo hiciera feliz cuando estuviera triste y triste cuando estuviera feliz. Le dieron un anillo con la frase «Esto también pasará», origen de la famosa expresión. En 1918, un hombre afroamericano llamado Lawrence C. Jones sobrevivió a un intento de linchamiento por parte de una turba blanca al convencerlos de su pasión por educar a niños afroamericanos. La multitud terminó recolectando dinero para su causa. En 2011, la familia Coble perdió a sus 3 hijos en un accidente automovilístico. Sin embargo, un año después, la madre dio a luz a trillizos, 2 niñas y un niño. La historia conmovió a muchas personas, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y de cómo algunas familias encuentran esperanza incluso después de experiencias profundamente dolorosas. En 2011, un camionero de Nueva Zelanda llamado Stephen McCormick cayó sobre una válvula de alta presión que se le incrustó en el trasero, inflándolo al doble de su tamaño y casi matándolo. Sobrevivió, pero tardó 3 días completos en expulsar el aire acumulado. En 2014, un hombre en China compró un boleto de primera clase en China Eastern Airlines y lo utilizó para acceder al salón VIP del aeropuerto, donde comió gratis durante casi un año. Reprogramó su vuelo más de 300 veces antes de finalmente cancelarlo y obtener un reembolso completo. En 2005 se filmó un documental llamado Reversal of Fortune, donde los realizadores le dieron $100,000 en efectivo a un hombre sin hogar llamado Ted Rodríguez, y lo siguieron para ver qué hacía con el dinero. Menos de 6 meses después, estaba completamente en bancarrota y en la misma situación que antes. En enero de 2014, un hombre de 39 años llamado Ferdinand Puentes sobrevivió a un accidente aéreo frente a la costa de Molokai, Hawái. No solo capturó todo con su GoPro, sino que también logró tomarse una selfie impresionante durante el suceso. Habría sido un gran youtuber. El grafeno es carbono puro en forma de una lámina extremadamente delgada, casi transparente, de un solo átomo de grosor, y es el material más fuerte del mundo. Es 1.000.000 de veces más delgado que el papel, pero 200 veces más fuerte que el acero. En 2011, Lego produjo cientos de millones de pequeñas llantas de caucho para sus sets, alcanzando tal volumen que se convirtió en el mayor fabricante de llantas del mundo en términos de unidades. Aunque son diminutas y no se usan en vehículos reales, su producción masiva supera ampliamente a la de cualquier compañía automotriz tradicional. El café fue tan influyente en la cultura turca temprana que la palabra para desayuno literalmente significa antes del café, y la palabra para marrón significa color del café. Esto refleja la profunda importancia social de esta bebida, que no solo formaba parte de la rutina diaria, sino también de reuniones, tradiciones y rituales que giraban en torno a su preparación y consumo. Una prisión en Indiana permite a los reclusos condenados por asesinato adoptar gatos en sus celdas para enseñarles amor y compasión hacia otros seres vivos. El programa ha mostrado reducciones en conductas agresivas, menos incidentes disciplinarios y beneficios emocionales tanto para los internos como para los animales, muchos de los cuales provienen de refugios y encuentran allí un entorno más estable. Un falso despertar es el término que se usa para describir un sueño vívido o convincente en el que crees haber despertado, cuando en realidad sigues dormido. Este fenómeno puede ocurrir varias veces seguidas y suele estar relacionado con etapas del sueño profundo o con experiencias de sueños lúcidos. En 1976, un veterano de guerra griego llamado Stamatis Moraitis fue diagnosticado con cáncer y le dieron 6 meses de vida. 10 años después regresó con los médicos para decirles que seguía vivo, solo para descubrir que todos los doctores que lo habían diagnosticado habían muerto. Vivió hasta los 102 años. Se estima que hay aproximadamente 3 millones de naufragios en el fondo del océano, con un valor de miles de millones en tesoros. Muchos de ellos aún no han sido explorados debido a la profundidad y dificultad de acceso, lo que convierte al océano en uno de los lugares con mayor cantidad de historia oculta sin descubrir. El tiempo más largo que alguien ha sobrevivido en una balsa tras un naufragio fue de 133 días, logrado por un hombre chino llamado Pun Lim en 1942. Durante ese tiempo, logró mantenerse con vida gracias a su ingenio y a los recursos que encontraba en el mar. Años después, vivió una vida larga y llegó a fallecer en 1991 a los 72 años.
John Lasseter, uno de los 3 fundadores originales de Pixar, fue despedido de Disney por intentar crear imágenes animadas en 3 dimensiones. Lucasfilm lo contrató poco después por su innovación, y más tarde Disney compró Lucasfilm y Pixar por miles de millones de dólares. WWOF, que significa Worldwide Opportunities on Organic Farms, es un programa internacional que permite viajar por el mundo con comida y alojamiento gratuitos, a cambio de trabajo voluntario en granjas orgánicas. La frase «la suerte de los irlandeses» no significaba originalmente buena fortuna extrema. De hecho, surgió como una expresión de mineros usada de forma sarcástica, como diciendo que solo por pura suerte y no por inteligencia podían tener éxito. Esta es la crisálida metálica, o cubierta exterior de la mariposa Mechanitis de Costa Rica. Su apariencia brillante y dorada actúa como un mecanismo de defensa, ya que puede confundir a los depredadores haciéndola parecer una gota de metal o agua. Este tipo de camuflaje es una estrategia común en muchas especies de insectos. Una millonaria china de 53 años trabaja como barrendera por $228 al mes para dar un buen ejemplo a sus hijos. A pesar de su riqueza, eligió mantener un trabajo sencillo para enseñarles el valor del esfuerzo y la disciplina, demostrando que el dinero no reemplaza la importancia de la responsabilidad personal. Las escuelas que eliminan las reglas estrictas del recreo están viendo una disminución en el acoso escolar, las lesiones graves y el vandalismo, mientras aumentan los niveles de concentración en clase. En varios estudios aplicados en Europa y América del Norte, también se ha observado una mejora en habilidades sociales, mayor cooperación entre estudiantes y menos conflictos disciplinarios reportados por el personal docente durante el resto de la jornada escolar. En Japón, durante décadas existió una ley que restringía el baile en locales nocturnos después de la medianoche, lo que llevó a una estricta supervisión de discotecas e incluso a inspecciones policiales. Sin embargo, esta normativa fue reformada en la década de 2010, permitiendo el baile bajo ciertas condiciones, por lo que ya no es ilegal como lo era anteriormente. Titán, la luna más grande de Saturno, tiene una atmósfera tan densa y una gravedad tan baja que podrías volar en ella batiendo unas alas sujetas a tus brazos. Su aire está compuesto principalmente por nitrógeno, y es mucho más espeso que el de la Tierra, lo que facilita la sustentación. Sin embargo, las temperaturas son extremadamente bajas, lo que haría imposible sobrevivir sin protección especial. En 1918, una paloma mensajera de la Primera Guerra Mundial, llamada Cher Ami, salvó la vida de 194 soldados estadounidenses al continuar su misión después de perder un ojo y una pata y de haber sido herida en el pecho. Una mujer de 24 años llamada Michelle Chapman fue condenada a 20 meses de prisión por enviarse mensajes abusivos a sí misma desde perfiles falsos que creó para incriminar a su padre y a la esposa de este. Este es el candado con código más pequeño del mundo, creado por Ganesh Subramaniam en India. Tiene una altura de 3 milímetros, una circunferencia de 1 centímetro, un peso de 41 miligramos y cuenta con 3 líneas de código del 0 al 9. Vancouver, en Canadá, experimentó con ilusiones ópticas en sus carreteras para reducir la velocidad de los conductores, como una que parece una niña persiguiendo una pelota. Estas intervenciones buscan generar una reacción inmediata en los conductores, obligándolos a disminuir la velocidad al percibir un posible peligro, mejorando así la seguridad vial. El Savannah es la raza de gato doméstico más grande. Se parece a un pequeño leopardo, pero se comporta como un perro. Puede llegar a pesar hasta 18 kilogramos, saltar hasta 8 pies de altura, y puede ser entrenado para caminar con correa y jugar a traer objetos. Su origen proviene del cruce entre gatos domésticos y el serval africano. El presidente John F. Kennedy compró 12 puros cubanos horas antes de ordenar el embargo comercial a Cuba en 1962. Según registros de la Casa Blanca, pidió a su asistente reunir más de 1000 unidades de su marca favorita antes de firmar la orden, lo que muestra un detalle poco conocido sobre sus hábitos personales en medio de una decisión política de gran impacto histórico. Existe una fruta llamada zapote negro, o fruta de pudín de chocolate, que cuando está en su punto óptimo de madurez sabe a pudín de chocolate. Es baja en grasa y tiene aproximadamente 4 veces más vitamina C que una naranja. Existe un lago en el país de Palau llamado Lago de las Medusas, donde las medusas han evolucionado sin aguijones. Estas medusas doradas son completamente inofensivas para los humanos y puedes nadar con ellas. Su aislamiento permitió que perdieran su capacidad de picar, adaptándose a un entorno sin depredadores naturales. Un hombre llamado Jonathan Lee Riches obtuvo un récord Guinness por haber presentado el mayor número de demandas en el mundo, con más de 26.
Cuando se enteró de esto, demandó al libro Guinness de los Récords para que eliminaran su nombre como la persona más litigante de la historia. En Armenia, todos los niños mayores de 6 años aprenden ajedrez en la escuela como parte obligatoria del currículo. Esta iniciativa se implementó a nivel nacional en 2011 y busca desarrollar habilidades como la concentración, la lógica y la toma de decisiones desde una edad temprana. En 2010, un hombre se perdió en los bosques del norte de Saskatchewan y cortó líneas eléctricas para llamar la atención, con la esperanza de ser rescatado. El corte provocó una respuesta rápida de las autoridades, lo que finalmente permitió localizarlo, aunque también generó debate por los riesgos y daños causados. Un boot era una unidad de medida medieval para el vino. Técnicamente, un bootload de vino equivale a 475 litros. Este término ha sobrevivido en el lenguaje moderno de forma coloquial, aunque la mayoría de las personas desconoce su origen histórico como medida real. Cuando era niño, a Muhammad Ali le negaron un autógrafo de su ídolo Sugar Ray Robinson. Cuando se convirtió en boxeador profesional, prometió nunca rechazar una solicitud de autógrafo, promesa que cumplió durante toda su carrera. En Túnez puedes reservar una noche en la casa de la infancia de Luke Skywalker, que es un hotel real llamado Hotel Sidi Driss, por solo $10. Este lugar fue utilizado como locación en Star Wars y conserva gran parte de su apariencia original, lo que lo convierte en un destino popular para fans que buscan vivir una experiencia cercana al universo de la saga. En 1979, restos de la estación espacial Skylab de la NASA cayeron en el pueblo de Esperance, en Australia Occidental, y el pueblo multó a la NASA con $400 por tirar basura, multa que fue pagada. Aunque la sanción fue más simbólica que legal, el hecho se volvió famoso y años después una emisora estadounidense reunió el dinero para saldar oficialmente la curiosa multa. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.